Les doy las buenas tardes, hermanos de la Iglesia Vida en Abundancia. En esta ocasión desde mi auto. Pero gracias a Dios que están conectados. Me da mucho gusto saludarlos. Sábado 5 de la tarde. Vamos a ver una predicación que lleva por el título Dios proveerá. Dios proveerá. Así se llama el título. Y el texto base lo vamos a encontrar en Génesis 22, verso 8. Y vamos a estar estudiando cosas que incluso ya muchos de ustedes conocen, sobre todo no porque, aparte de que las conozcan escrituralmente, yo sé que tienen una experiencia real, una experiencia verdadera, una experiencia vivida, de que el Señor siempre provee. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi hermana José. Gracias por conectarse. A Leo. Gracias por su seguimiento, por su fidelidad a las predicaciones. A mi hijo Daniel Ortega, gracias por conectarte, hijo. Gracias por estar pendiente de las predicaciones y de los estudios. De que a través de, no solamente de este tiempo, de un año para acá, sino que todos los días de nuestra vida el Señor ha provisto. El Señor ha sido generoso con nosotros. El Señor nos bendice. Y no sé cuál sea tu circunstancia actual, no sé, la desconozco, pero ten la confianza de que Dios proveerá. Gracias, Xochitl, por estar pendiente. Santi, Aurora Medina, mi hermana Lorena. ¿A quién más veo? Algunos más. Leslie, ya estás conectada. Anita Lorena, gracias por reportarte ya mejor de salud. Gracias a Dios, Él es fiel. Y como vamos a ver justamente en este estudio, el Señor proveerá. Lo vamos a estar repitiendo continuamente como una palabra clave. El Señor proveerá. Él se proveerá de todas las cosas. Vamos entonces, ya que están algunos conectados, vamos a ver el capítulo 22, verso 8 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta poderosa palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Señor, tu palabra no regresa a ti sin antes hacer y realizar el propósito por el cual has enviado. Declaramos que es enviada, Señor, para realizar algo en la vida de mis hermanos, aún de mi vida. No solamente queremos ser espectadores, Señor, queremos ser los principales actores de esta vida que nos has dado vida. Una vida en confianza, una vida en poder, una vida en victoria, una vida tangible, una vida poderosa en esta tierra, que aprendamos a discernir que estamos en esta tierra, en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos celestiales ya. Y Padre, sabemos que tenemos un tiempo en esta vida terrenal, pero en ti somos eternos. Ayúdanos a comprender todas estas cosas de la manera más hermosa, así como tú lo haces. Gracias por tu palabra, que es más dulce que la miel y siempre provee, Señor, para nuestras vidas. Provea a mis hermanos lo necesario y todo lo que desee su corazón, Señor, se vea cumplido. Tu gozo es nuestro cumplimiento. Te bendecimos donde quiera que nos encontremos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice, amén. Anita Rivas, bienvenida. Buenas tardes. María Ávila, gracias por conectarte, bienvenida. Bueno, todos los demás, bueno, ya. Gigi,
Hermanita, gracias por conectarte. Me dio gusto que haya terminado tu semestre de maestría. Te falta menos y gracias a Dios porque me ha dado no solamente hermanas terrenales tan esforzadas, sino cada uno de ustedes, mis hermanos de la congregación Vida en Abundancia, son admirables. El Señor nos ha hecho partícipes de su gloria y de su victoria, de su amor. Así que ya conocen esto, que esta palabra es muy conocida. Cuando Abraham está hablando en el verso 8 del capítulo 22, dice que esta es la respuesta de Abraham: Dios se proveerá. Nosotros no podemos proveer nada. Yo sé que algunos de mis hermanos tienen el concepto de que tienen esposos que son proveedores. Me da gusto que cumplan ese papel. Muchos de mis hermanos en la iglesia son admirables, pero quiero decirles que el que provee en realidad es Dios. El que pone en el corazón del hombre, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios le provee a muchos hombres, sin embargo no todos son proveedores. Pero Dios, como nuestro Padre, Él es nuestro proveedor y nada nos va a faltar. Siempre va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Y hay muchas experiencias de las cuales podemos hablar. Le doy un saludo, hermanita José. Nos está dando un saludo con un avatar, un muñequito ahí. Bienvenida, hermana. Gracias por conectarse. Dice que iban juntos. Nosotros sabemos que cuando leemos la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Nadie puede decir, ay, Dios me reveló esto, o yo tengo una revelación especial de parte de Dios. Yo sé que hay muchos atrevidos que hablan así, pero la palabra misma de Dios dice que no hay ninguna interpretación privada. La palabra de Dios es claramente tangible a todos aquellos que tienen un corazón sensible para disponer su corazón y escuchar la voz de Dios. Aún hemos visto en otras escrituras que aún Dios le ha hablado hasta la gente impía, hasta la gente inconversa. Dios los ha usado. Así que dejemos de jactarnos de estas cosas. Pero vamos a ver, Dios le va a pedir aquí un sacrificio a Abraham, y es su hijo Isaac. Recuerden que Abraham ya era un hombre de 100 años y cuando concibe su mujer a Isaac como hijo. Y aquí ya tienen un poco más de 100 años. Los estudiosos dicen que más o menos 114 años, otros dicen que Isaac tenía 14 años en este tiempo. Y bueno, vamos a dejarlo en esa edad. Dice que verso 1 del capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y muchos tienen la idea de que Dios nos prueba, de que Dios nos pone unos test, o Dios como si fuésemos a la escuela a ver si ya probamos, si ya somos capaces de hacer las cosas. Dios nos prueba. La palabra del Señor en Santiago dice que Dios no prueba ni tienta a nadie. Otra escritura dice que junto con la prueba Dios trae la salida. Pero Dios tiene la solución de todas las cosas. Él no prueba ni tienta a nadie. Él sabe lo que va a suceder. Antes, en su presciencia, en su preconocimiento, la presciencia, Él sabe todas las cosas y cómo hemos de reaccionar. Y nosotros fuimos predestinados, porque la palabra de Dios habla de predestinación, pero también habla de la decisión que nosotros tomamos diariamente. Son decisiones que nosotros debemos tomar día a día, minuto a minuto, y nadie es responsable sino nosotros mismos. Nadie es responsable de que tú seas un infeliz,
sino tú mismo. Y nadie es responsable de que seas exitoso, sino tú mismo. Dios te capacitó para que tú y yo fuéramos exitosos en todo lo que emprendamos y hagamos. Ninguno puede jactarse que porque es el favorito de Dios y es el preferido de Dios y es el consentido de Dios. Dios no tiene esas cosas, aunque yo soy su consentido y soy su preferido. No es cierto. Todos somos iguales a Dios, iguales a Jesús mismo, a su Hijo amado. Y va a poner como ejemplo, yo les he dicho que cuando lean la Biblia, observemos a dónde vamos a ver a Jesús reflejado. Y dice la palabra de Dios, aconteció después de estas cosas que la palabra probar en el original significa como afinar, como algo refinado, como cuando algo se refina. Como el oro con el fuego es probado, es afinado, salen todas las impurezas y queda la esencia misma del oro. Así todas las impurezas de nuestra vida las sacó Jesús de tajo cuando lo recibimos como Salvador. Pero aquí está dándonos esta instrucción para que nosotros podamos ser entendidos y podamos conocer más acerca de la palabra de Dios. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y ya tiene una H. Dice, y le respondió, heme aquí. Esto es muy importante porque cuando Dios habla, muchas veces Dios habla y de muchas formas, de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Dios nos está hablando en cada instante y en este momento puede estar hablando a tu vida y a la mía, pero a veces no estamos dispuestos ni siquiera a escucharlo. Pero este hombre dice, responde y le dice, heme aquí. Gaby, bienvenida, Dios te bendice. Dice, y le dijo, toma ahora a tu hijo. Un hijo que se lo había dado en la vejez. Un hijo que ustedes saben, fue concebido. Dios se lo da y parece que en este momento se lo está pidiendo. Y quiero decirte algo, cuando Dios te da algo nadie te lo puede quitar. Él es el dueño incluso de nuestros hijos. Puedes escribirlo y puedes declararlo. Mis hijos son del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi familia y yo estaremos sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida, pase lo que pase. Qué atrevimiento lo que estamos hablando y qué fuerte lo que decimos, porque nosotros sabemos que cualquier circunstancia que se venga, vamos a servir al Señor. Y estoy seguro que no hay uno solo que diga que no va a servir al Señor. Cuando vienen las situaciones adversas, entonces decimos, ¿por qué dijimos esto? Pero Dios está con nosotros. Toma ahora tu hijo, dice, tu único, Isaac. Isaac, recuerden que significa sonrisa. Y le está diciendo a quien amas. Es el reflejo y es el tipo de Jesús. Es la figura de Jesús. Porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el amado de Dios, y se lo está pidiendo. No creas que fue tan fácil entregar a Dios a su propio Hijo por amor a la humanidad. Él mismo se entregó porque Jesús es Dios. Y Dios es Jesús y el Espíritu Santo. Ahorita no vamos a entrar en esas cosas, pero son lo mismo. Le dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, que significa sonrisa. Ya parece que cuando Dios te pide algo que crees que te acaba de dar, imagínate que te acaba de dar un auto o una camioneta y te la pide, es mía. Generalmente cuando me piden que ore por casas, hermanos que adquirieron casas, una propiedad, o tienen un negocio o están adquiriendo negocios o autos, me piden que ore por ellos. Y me he llevado la sorpresa que solamente los llevan el día que de la oración y jamás los vuelvo a ver en la congregación. O hay personas que han llevado a presentar a sus hijos a la iglesia y después de la presentación ya no se
ya nos separan por la congregación. Y nosotros estamos haciendo un compromiso de parte de Dios, que lo que Dios nos dio le pertenece a Él y no lo puede pedir cuando Él quiera, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ustedes bien saben que un holocausto es poner a las brasas a alguien, pero le está pidiendo ni más ni menos que lo ponga a su hijo en el holocausto. Yo no sé qué harías tú si Dios te pidiera en este instante. Ahorita podrías decir, no, sí, sí, Dios es dueño de mis hijos, pero si te lo pidiera en el holocausto, por favor no los vayas a quemar. No los vayas a echar gasolina, ni les vayas a hacer nada de esas cosas a tus hijos, que algunos parece que ya quieren hacerlo cuando los hacen enojar. Pero no estoy hablando de eso. Aquí sí le está pidiendo que lo lleve al holocausto y sabe que un sacrificio se debe llevar a cabo de esa manera. Porque recuerda que en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes ofrecían el cordero y todos los animales los ofrecían en sacrificio, los partían. Imagínate tanto trabajo que tenía que hacer el sumo sacerdote. De todas las personas del pueblo de Israel por familia tenían que llevar un becerro o una vaca si tenían dinero, si eran muy ricos, muchos bueyes, como David que ofreció una cantidad extraordinaria de bueyes. También podemos verlo cuando Elías reta a los profetas de Baal y de Acera que hagan un sacrificio y hacen sacrificio de miles de animales. Todo esto es figura de lo que había de venir, sombra y figura de lo que debía de venir, pero la esencia era de Cristo. Entonces le pide y le dice, ofrécelo ahí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bienvenida, maestra Patti Lozano. Y Abraham se levantó muy de mañana, dice muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos. Generalmente cuando nosotros hemos leído esta escritura se nos olvidan los siervos y se nos olvidan muchas cosas, pero vamos a poner esta referencia. 2 siervos suyos y a Isaac, tu hijo, y cortó leña para el holocausto. Ya iba preparado. Imagínate que Dios te pidiera un hijo. Si tienes 4, pues no hay problema. Escoge al que menos te cae bien y al que menos obedece. Si nada más tienes uno, pues no, pues es el único. Si no obedece, pues de todas maneras es al que vas a llevar. Pero si obedece, te va a pesar más. Y si quieres más, son más consentidos los otros 3 que el otro, seguramente te vas a llevar al que menos quieres. Pero aquí dice que amaba a su hijo, le pidió que lo llevara para el sacrificio, para el holocausto, que lo quemara. Él ya tenía esa instrucción de parte de Dios en su mente. Amanece y muy de temprano obedece la palabra de Dios y se lleva a sus siervos. Dice, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. No tenemos que perder de vista que está obedeciendo lo que Dios dice. Al tercer día, y recuerda que Jesús resucitó al tercer día, alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Así como cuando tú ves, por ejemplo, tal vez tú ves que se termina este año que es muy lejos todavía, pero quiero decirte que ya casi se fueron 2 meses. 2 meses del 2021 y el 2020 se fue como agua. Y tal vez lo veas lejos,
Incluso la hija de la hermana Pita me pidió que si los casaba a ella y a su novio. Le dije, pero ustedes tienen un pastor, le digo, platiquen con él. Y pero es que a nosotros nos gusta cómo usted comparte y cómo, mira, tenemos que hacer las cosas correctamente. Así es que yo le dije que íbamos a estar orando y que con gusto los casaba. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y les voy a pedir que sigamos orando también por esta boda. Así como el año anterior oramos por la boda de Eric y de su amada Sophie. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Mira lo importante que es esto. Dice, el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos. Tenemos que ser adoradores, tenemos que confiar en Dios, tenemos que alabar y bendecir su nombre todos los días de nuestra vida. Manita Adriana, gracias por compartir su versión. Dice, algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moría, al cerro que yo te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Jesús fue entregado en el monte de la calavera, en el Gólgota, y ahí mismo va a ser ofrecido Isaac. Así que todo lo que tú leas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, mira a la persona de Jesucristo. Búscala por todos lados. Búscala en el texto, en el antetexto, en el posttexto. Búscala en toda la palabra de Dios y sabrás que Jesús está presente en tu vida todos los días de tu vida. Aunque tú creas que aunque tu padre o tu madre te dejen, muchos hermanos han perdido a su papá y a su mamá recientemente y algunos por COVID, otros por otras razones, pero ya no tienen a sus familiares. Pero o aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá y te sustentará. Así es que confía en el Señor, que el Señor provee. Y bueno, continuamos. Dice, iremos hasta ahí y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Quiero hacer hincapié que Abraham habla con sus siervos y les dice, yo tengo que hacer algo. Cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo tú, porque hay otros que no van a compartir tu sueño ni la orden es para los demás, sino para ti solo. ¿Está bien? Quiere decir que a lo mejor los demás no creen en lo que Dios te dijo a ti y no importa que no lo crean porque no es para ellos, es para ti. Si Dios te dice que hagas un edificio, hazlo. Él te proveerá. Si te dice que hagas un colegio bíblico o una iglesia o un templo, hazlo. El Señor te proveerá. Si te dice que lo hagas en medio entre Saltillo y Monterrey, hazlo, porque el Señor fue quien te ordenó. Él va a proveer. Si te dice que lo hagas en Monterrey, hazlo en Monterrey. Mira, donde tú estés plantado, haz las cosas que tienes que hacer. Ahí en tu casa, ahí donde te encuentres, sigue la voz de Dios, obedécela, obedezcámosla, llevémosla por obra, porque Dios siempre se va a proveer. No importa que parezca locura para los demás. La palabra de Dios dice que para muchos es locura, para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Mari Martínez, te doy la bienvenida. Gracias por conectarte. Y esto es lo hermoso que dice, habla a sus siervos y le dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Posiblemente en tu vida tú ya estés desanimado, estés con la capa caída, estés desilusionado, crees que ya es lo último que vas a hacer, pero tienes que hablar a los demás
y decir que el Señor te va a sustentar. Y yo quiero decirles, Iglesia Vida en Abundancia, que cada uno de nosotros, aunque pasemos por el fuego, aunque atravesemos el COVID, mi hermana Gigi, Rogelio, Mistli y Alan me están atravesando por esta cuestión de COVID, pero el Señor es fiel, va a proveer y los va a rescatar. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Nosotros tenemos que hablar de esa fortaleza, tenemos que hablar que de aquí a un año lo haremos. No es un ejercicio mental, estamos hablando de la autoridad y el poder que Dios nos dio para que nosotros declaremos las cosas que no son como si fuesen. Y este hombre está hablando precisamente como viendo al invisible. Abraham, mañana vamos a tratar de esas cosas. Abraham está acostumbrado a mirar cosas grandiosas de Dios. Y tú y yo para este tiempo ya deberíamos estar acostumbrados a las maravillas del Señor, a sus milagros, a sus proezas, a sus prodigios. No te extrañe que Dios te quiera dar algo que para los demás les parezca locura. Verso 6, y tomó a Abraham la leña del holocausto. Él está diciendo, mira, nosotros vamos a regresar, pero yo voy a seguir con el plan que Dios me dijo. Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Quiere decir que él mismo, ¿recuerdas que querían que, Jesús empezó a llevar la cruz, el madero, que era parte de leña, y después, porque la palabra del Señor dice, maldito el que es colgado de un madero. Y Jesús llevaba su cruz hasta que cayó, que vieron a un hombre y le pidieron que le ayudara a cargar la cruz de Jesús. Pero ahorita no estamos hablando de eso. Y dice entonces, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. El fuego significa prueba. Y el cuchillo ya va preparado. Oye, Dios te pide algo y te lo quita. ¿Cómo es posible que te haya dado un trabajo y ya no lo tienes? Entrégaselo al Señor. ¿Cómo? Entrégale tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu empleo, todo, entrégalo al Señor porque es algo que Él te otorgó en tus manos, pero el dueño es Él. Y dice aquí, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Él sigue con el plan de Dios. Él va determinado. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Ahora sí ya va a comenzar a hablar el hijo. Porque el hijo estaba obedeciendo al padre. Le ponen la leña encima, lo levantan temprano, va con los siervos de su padre, se llevan el asno. Y entonces ahí es cuando comienza a preguntar el hijo, Isaac. Y yo me imagino con el nombre que tiene de sonrisa. Imagínate la sonrisa de este hombre, de este joven. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y el Señor es nuestro Padre, es nuestro Abba, es nuestro papito, Él nos guarda. Dios no va a permitir que nadie te haga daño. Él no te va a mandar las cosas para dañarte. Dice la versión de mi hermanita Adriana, muchas gracias. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y dos de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve a lo lejos allí, adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Comienza a declarar que el próximo año y fin de año, todo esto va a terminar. Nosotros vamos a estar vigorosos y verdes, eso dice la palabra del Señor. Algunos más verdes que vigorosos, no es cierto, vigorosos y verdes, dice la palabra del Señor. Vamos a tener vigor y vamos a reverdecer. Entonces, gracias hermanita Adriana. Dice el verso
7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí mi hijo. Tanto como para el padre como para su hijo, él está presto, él está dispuesto. Hay una ilustración donde dice que Abraham Lincoln, uno de los presidentes de Estados Unidos, sobre todo aquel que abolió la esclavitud en aquel país, dice que él tenía su reunión con su gabinete y de pronto entró su hijo. Y entonces él atendía a su hijo y callaba toda la reunión y le preguntaba a su hijo: ¿qué quieres, hijo? Es que necesito algo. Y el presidente se levantaba y se lo ofrecía, se lo llevaba, y los demás tenían que esperar a que el presidente hiciera esto. Si este hombre de suma importancia detenía las cosas por su hijo, imagínate lo que hace el creador de los cielos y la tierra, nuestro Padre eterno, cuando nosotros le pedimos algo. Así es que quita de tu mente y de tu corazón que Dios no escucha tus oraciones. Y esto es solamente una ilustración, pero aquí dice que Abraham también está dispuesto con Isaac. Él respondió: heme aquí mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac ya sabía acerca de los sacrificios, porque veía a su hijo adorar, a su padre adorar. El hijo sabía el tipo de adoración que hacía el padre. Cuando las semanas pasadas, hace 2 semanas, 3 semanas, las semanas anteriores, mi corazón se quebrantaba al ver la vida de Dani. Y yo solamente oraba, yo solamente le pedía al Señor dirección. Así también sucede cuando los hermanos me hablan y me dicen que tienen alguna circunstancia. Yo quisiera correr a ayudarles. Yo que soy un simple pastor y Dios me puso como su pastor, quisiera correr a auxiliarlos. Quisiera correr a ayudarlos. Quisiera estar con ustedes. Quisiera ser ese empático y ayudarles en lo que pueda. Me gusta proveer, pero yo sé que lo que a mí Dios me da es porque en su gracia y en su amor Él me lo otorgó primero y me gusta compartir, me gusta dar. Y la palabra del Señor dice que el alma generosa es prosperada. Así que Isaac le pregunta a su padre, sabe acerca de la adoración. Dice: aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, como cordero que fue al matadero y enmudeció y entregó su vida para que nosotros fuésemos perdonados una vez y para siempre. Quita de tu mente la acusación, quita de tu mente que eres inservible, quita de tu vida y de tu mente, de tu corazón, que eres un indigno. Nosotros somos dignos no por lo que hacemos, porque por lo que hacemos ya seríamos dignos de muerte y de estar separados eternamente de Dios, aunque sea con el pensamiento. Pero no es por nuestras obras, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así Él recibe toda la gloria y la honra eternamente y para siempre. Dice: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Al final del verso 7. El 8. Y respondió Abraham: mira, mientras sucede esto, ellos van platicando, el padre y el hijo. Es una comunión con el padre y el hijo. Disfruta a tu hijo. Disfruta a tu padre mientras viva. Va a llegar el momento en que no lo tengas. Y vas a querer ir a hablar a su tumba, o quieres ir a hablar con las cenizas, ya no va a estar ahí. Solamente te vas a encontrar con que estás hablando solo. Con que estás hablando y ya nadie te responde. Aprovecha a tus padres.
Aprovecha a tus hijos, vívelos, disfrútalos, gózalos. Muchos están peleando las casas de los padres que han fallecido. Muchos están peleando por lo que no trabajaron. Muchos, en lugar de dar gracias a Dios de que fueron librados del COVID, solamente aflora su arrogancia. Solamente aflora su envidia, solamente aflora su egoísmo, y aún para ellos hay salvación de parte de Dios. Pero el mundo y muchos, desgraciadamente, seguimos teniendo esas actitudes, aunque nosotros ya nos libró nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios. Este es nuestro texto base de hoy. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No te preocupes, Jesucristo ya había sido predestinado para ir a la cruz. Al Padre no lo sorprendió que lo traicionaran. A Jesús no estaba sorprendido de que el que comía de la mesa lo iba a traicionar. Jesús no se inmutó. Jesús, cuando vino y le dio el beso, lo vio con compasión y le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo. Y le dijo, ¿a qué has venido, amigo? Aún lo llamó amigo. Y también tú y yo somos llamados ahora sus amigos, aunque le hemos besado la mejilla y lo hemos traicionado una y otra vez, pero Él pasó por alto nuestras traiciones y rebeliones. Cuando llegaron, verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínate a Isaac diciendo, ¿dónde estaba el cordero? ¿Por qué me estás atando a mí? La palabra de Dios no menciona que haya dicho nada Isaac. No menciona. Pero lo que sí menciona la palabra de Dios es que Jesús enmudeció y no dijo una sola palabra. Isaac no dijo, ¿por qué me estás atando a mí? Te pregunté dónde estaba el cordero y dijiste que se iba a proveer, dijiste que Dios proveía y yo soy la provisión. Isaac no dijo ni una sola palabra. Isaac es el tipo de Jesús. ¿Por qué nosotros no podemos callarnos cuando alguien nos lastima? ¿Por qué si tomamos en cuenta cuando nos hieren y no nos damos cuenta cuando nosotros herimos? Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este hombre no se está deteniendo. Este hombre es de una sola pieza. Dios le ordenó algo y lo va a hacer. Dios le dio el regalo de su hijo y se lo está pidiendo y este hombre no lo quiere negar. Este hombre toma el fuego y alza el cuchillo. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, un hombre decidido. Un hombre que sabe que si en la vejez Dios le pudo dar un hijo, sabe que lo puede resucitar. Sabe que si lo mata, Dios lo puede levantar. Y tú y yo tenemos que estar forjados de la misma manera y armados, que si Dios nos pidiera algo, nos lo volvería a entregar si es que Él lo pide. Pero Él ahora no te va a pedir que mates a tu hijo, por favor. Hay personas que sacan de contexto la palabra de Dios y dice que unas mujeres asesinaron a su sobrino y a su hijo porque querían evitarle las aflicciones de este mundo. Lo partieron en pedazos.
¡Qué aberración! Y ellos dijeron que Dios lo había mandado. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando que si Dios te pide algo, lo dejemos en sus manos. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Siempre la misma respuesta. Aunque estés en angustia, aunque pases por el fuego. Yo recordé esta mañana que estaba orando por mi hermana Lorena y por Andrea, por mi hijo la semana pasada. Escuché precisamente esta voz, que aunque pasen por el fuego, la llama no arderá en ti, ni te anegarán los ríos. Y quiero declararla para la Iglesia Vida en Abundancia y para mi vida. A pesar de la adversidad, el Señor está contigo. La llama no arderá en ti, así como no ardió cuando fueron lanzados al horno de fuego. ¿Recuerdas? Y dice, verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y el temer a Dios no es darle temor de que hay Dios que me va a hacer, no. La palabra temor es una reverencia, es que tenemos un respeto reverencial hacia Dios de todo lo que haga. Y le dijo: ya sé, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. No rehusemos nada de lo que Dios nos pida. Por favor, lo que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Y si Él te lo pide, tú hazlo. Tú y yo debemos hacerlo. Yo le dije: Señor, si es tiempo de que mi hijo parta, no permitas, ni esto me va a apartar de ti. Nadie, nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Cuando alza sus ojos y mira, está alzando sus ojos al cielo, y su respuesta viene de Dios. Y aquí a sus espaldas, fíjate bien, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Cuando menos lo espera, Dios te pide algo y Dios te provee. Estoy seguro que en este tiempo de pandemia, estoy muy seguro, permítanme, completamente seguro que en este tiempo de pandemia, no me digas que ha sido fácil. No me digas que a veces no tienes para el oxígeno. No me digas que con tanto medicamento ya no sabes qué hacer, o con los síntomas que tienes no te dan ganas de ya decirle al Señor: Señor, ya mejor llévame. Pero quiero decirte que siempre habrá alguien que toque a la puerta y te lleve fruta o comida. Y así como te han llevado, tú también puedes llevarlo. Experimenta el gozo de recibir algo. Experimenta el gozo también de proveer algo. Cuando tú provees a alguien, observa su carita. Observa cómo se quebranta su corazón. Observa cómo no les cabe duda de que es Dios quien está proveyendo. A lo mejor tú esperas, y es lo malo de esperar de personas que crees que te van a ayudar. Pero la palabra del Señor dice que es maldito el hombre que confía en el hombre.
Algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor de los ejércitos. A veces de quien menos esperas es quien más te da. Nadie está obligado a darte. Muchos tienen la mala idea de que los que viven del Evangelio tienen que darles todo. Yo hace poco más de medio año hablé con una hermana. Ella me comentaba que está decepcionada de los cristianos, que siempre se han aprovechado de ella porque ella es una mujer empresaria. Y dice que está muy decepcionada de los pastores. Y yo le dije, recuerda que cuando me presentó a tal y cual persona, yo vi su forma de desenvolverse y sabía que los iba a defraudar, pero no les dije nada para que no pensaran que yo tenía celos del pastor. Yo permití que los dejaran. Le dije, yo he querido cuidarlos a ustedes como una nodriza que cuida a sus encargados, a sus niños. Le dije, pero también tienen que experimentar. Y muchos se han decepcionado de las actitudes como cristianos. Y yo le dije, hermana, deje de proveerle a las personas, nada más porque sí. Permita que el Espíritu de Dios sea quien la inste. Y si el Espíritu de Dios es quien la lleva a dar las cosas, no va a poder acusar a nadie ni a un hermano que lo defraude, porque es Dios quien le dio la orden, ni aún de mí mismo. Y ella me comentó, pastor, es que páseme su número de cuenta. Yo le dije, no, hermana, yo no necesito, no quiero decepcionarla, no quiero que se decepcione de mí, no quiero que cuando me vea se sienta obligada a darme algo. No necesito nada, porque a mí Dios me provee. Tan es así que esta tarde fui al cajero, nadie me avisó de nada, ningún depósito, y pude sacar 600 pesos. A mí Dios me provee. Siempre veo el cordero, y si no es un cordero hay un carnero trabado. Jesús siempre me está proveyendo. Cuando no es de una manera, es de otra. Cuando hay hermanos que me extienden una ofrenda. Cuando hay otras que me piden un servicio de taxi. Cuando hay otras que me piden que haga aseo en su casa. Porque me ha tocado. Y le doy gracias a Dios por mover el corazón de mis hermanos que me tengan confianza de poder hacer el aseo en su casa. Así que si alguno necesita un chacho, también soy chafirete, soy chacho, hago servicios de Uber, de chafirete, y el Señor siempre me provee y bendigo sus vidas. El Señor proveerá. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Ya estamos a menos de 10 minutos, ya estoy terminando. Ténganme paciencia. Gracias, hermanita Adriana. Dice, les leo la versión de mi hermana Adriana. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un lugar y un altar, y sobre él preparó la leña para el fuego, y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedece, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Así es. Y llamó a Abraham, verso 14, el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Y muchos saben que dice Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. Y en el monte de la calavera, en el Gólgota, fue provisto
el unigénito Hijo de Dios para el perdón de nuestros pecados. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Mira, Dios mismo jura por sí mismo. He jurado por mí mismo, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Deberíamos gozarnos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que cuando oramos por una nación y por otra, estamos bendiciendo a la simiente del Señor. Por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos como él había dicho. Él tal vez se brincó todo esto porque no lo sabía, pero él sabía que iba a regresar. Volvió con sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo: he aquí también Milca ha dado a luz hijos a Nachr tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram. Quesed, Aso, Pildas, Hildaf y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio Milca de Nachr, hermano de Abraham, y su concubina que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gam, Yataz y a Maaca. Fíjate, tal vez te parezca raro y no recuerdes ninguno de los nombres, pero Dios se encarga de tener cuidado de tu descendencia. Ten la certeza de que Dios tiene cuidados de tus hijos, de los hijos de tus hijos, de los hijos de los hijos de tus hijos, y que el Señor ha hecho misericordia hasta por 1000 generaciones de los que le aman. Sé que amamos al Señor y sé que su promesa nos va a sustentar no solamente todo este mes de febrero. Va a proveer para medicamentos, va a proveer para oxígeno, va a proveer para alimentos, va a proveer para trabajos, va a proveer y vamos a ser remunerados, porque la palabra del Señor así lo dice. El Señor proveerá. Hermanos, les amo, me apasionan estos temas y ver cómo el Señor provee cuando menos lo esperamos. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo les bendiga poderosamente. Ros Ávila, bienvenida. Hermana Raquel, que ella es mi vecina aquí en Pachuca y es mi hermana que vende desayunos por aquí. Estamos pendientes. Ya Gaby Luna. Estoy poniéndoles una manita ahí de enviarles un saludo. Hemos terminado y el Señor provee. Tenemos una vida abundante por medio de Jesucristo. No rehusemos de extender nuestra mano para bendecir a los que lo necesitan. Así como otras personas siempre extienden su mano para bendecirnos, y es Dios mismo quien ha extendido esos lazos. Quiero decirles que no se desconecten. Leslie va a orar por la ofrenda, por los diezmos. Con la oración eficaz del justo puede mucho, y vamos a bendecir sus diezmos y sus ofrendas. Tengan por seguro que le estamos dando el uso adecuado. Cuando veo una necesidad, se están supliendo esas necesidades, no solamente la mía, sino de sus siervos, de sus hijos, de todos aquellos que necesiten. Quiero decirles que Jesucristo es el Señor. Agradezco todo lo que hay una hermana que me dice: te comparto de lo que el Señor me comparte. Y bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus diezmos, sus ofrendas,
y los amo. Gracias, Señor, por proveer en nuestras mesas el alimento, el sustento diario. En el poderoso nombre de Jesús. Escuchemos a Leslie. Mañana los espero a las 12, como viendo al invisible. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Disfruten de este sábado. Bendiciones.